Consideremos la función f relacionada con el límite, la cual la definimos como f de x igual a 1 menos coseno de x sobre x. Si en esta función intentamos determinar f de 0, es decir, reemplazar x por el valor 0, observamos que se produce una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Esto significa que f de 0 no existe y por lo tanto el valor x igual a 0 no hace parte del dominio de la función f. En la gráfica de la función, esto genera un corte para indicar que la función no está definida en x igual a 0. Pero si analizamos lo que ocurre con f de x cuando x se aproxima a 0 por la izquierda, comprobamos gráficamente que f de x se aproxima a 0, lo cual nos lleva a concluir que el límite cuando x se aproxima a 0 por la izquierda de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. De igual manera observamos que cuando x se aproxima a 0 por la derecha, f de x se aproxima a 0, lo cual nos permite intuir que el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha de 1 menos coseno de x sobre x es también igual a 0. Entonces, al ser los dos límites laterales iguales, concluimos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. Pero esto es tan solo una aproximación gráfica al límite que deseamos encontrar. El siguiente proceso analítico nos permite comprobar que esta observación es correcta. Veamos cómo. En el proceso de solución de este límite, vamos a utilizar un límite que se conoce como el límite trigonométrico fundamental, el cual establece que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, y aquí multiplicamos esta expresión por un 1, pero ese 1 tiene la forma 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x. Y esto será igual al límite cuando x tiende a 0. Observemos que la multiplicación de estas expresiones es una multiplicación de la forma a más b por a menos b, que es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, aplicando esta diferencia de cuadrados, podemos escribir esto como 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado de x. En el denominador simplemente mantenemos la multiplicación y escribimos x por 1 más coseno de x. Entonces, esto es igual al límite, cuando x tiende a 0, 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado de x. Observemos la identidad trigonométrica fundamental que establece que seno al cuadrado de un ángulo alfa más coseno al cuadrado de ese ángulo alfa es igual a 1. Si aquí despejamos seno al cuadrado de alfa, obtenemos lo siguiente: seno al cuadrado de alfa igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Aplicando esta igualdad, entonces concluimos que esto es lo mismo que tener seno al cuadrado de x en el numerador, y en el denominador simplemente mantenemos el producto x por 1 más coseno de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x, y aquí vamos a aplicar la propiedad del producto de fracciones. Escribimos seno al cuadrado de x sobre x multiplicado por 1 más coseno
de x. Ahora aquí multiplicamos esta expresión por un 1, pero un 1 de la forma x sobre x. Entonces, por x sobre x. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Multiplicamos aquí los denominadores del primer factor y nos quedará, por el último factor, y nos quedará seno al cuadrado de x sobre x a la 2 multiplicado 1 por x, nos queda x sobre 1 más coseno de x. Aplicando la propiedad de los límites aplicados a un producto, tenemos que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x a la 2 multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de x sobre 1 más coseno de x. Retomando nuestro límite, entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de x sobre 1 más coseno de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Aquí aplicando propiedades de la potenciación podemos escribir como seno de x sobre x elevado todo esto al cuadrado y esto multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de x sobre 1 más coseno de x. Esto es igual, entonces, por propiedad del límite, al límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x todo elevado al cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de x sobre 1 más coseno de x. Ahora, por el límite trigonométrico fundamental, este límite es 1, entonces nos queda 1 al cuadrado, por el límite de x sobre 1 más coseno de x. Aquí nos queda 0, reemplazamos x por 0, más coseno de 0. Estamos aplicando simplemente propiedades de límite. Y aquí en el numerador tenemos 0. En el denominador tenemos 2. Y esto en definitiva es igual a 0. Así hemos demostrado entonces que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0.